Quiero que usted conozca, por favor, a Víctor Hugo Arteaga Aguilar. Él es estudiante y bueno, pues está comenzando a perfilarse como, pues como una voz analista internacional que entiende lo que está pasando en el mundo, pero no solamente lo entiende, le preocupa. Pues sobre todo porque a ti te va a tocar vivirlo más cañón, querido Víctor. Bienvenido a Sí, MBS, ¿cómo estás? mucho gusto Luis, muchas gracias por haberme invitado. Y pues sí, precisamente es un tema que vamos a vivir nuestra generación especialmente, la crecimiento de la población y el fin de la pirámide poblacional, ¿no? Ujú. Las guerras que se aproximan en el futuro, el cambio climático, etcétera. Es muy importante estar informados en esta época porque realmente el orden mundial, como se conoce, que era como un orden mundial estable, la Pax Americana, Ujú. pues está llegando a su fin precisamente. Así que es muy importante pues entender que realmente este tiempo que era relativamente pacífico puede que esté llegando a su fin y van a llegar muchas más problemáticas y retos a nuestra generación precisamente. Por lo que es Cuántos años tienes, Víctor? 16 años. Estás súper chavo. Ujú. Y te veo, bueno, además de con una formación, con una articulación, has tenido ya posibilidades de hacer algunas cuestiones en otras partes del mundo, ahorita lo platicamos, pero como un chavo de 16 años, ¿qué te preocupa de aquí, por ejemplo, a 10 años, cuando estemos en el 2036, que seas un joven de 26, ¿no? Ya entrando en tu etapa adulta, aún siendo muy joven, pero pues con varios problemas alrededor, a lo mejor con un mundo totalmente distinto, con un orden geopolítico diferente. ¿Qué te preocupa a ti como chavo, a tu generación? Pues es que hay muchas problemáticas en distintas áreas, pero yo las pondría en 2 escalas, la escala Ujú. nacional y la escala internacional. Por la escala nacional, pues está obviamente las cosas más evidentes como la crisis de desaparecidos, la violencia política en México, tal vez la erosión de las instituciones democráticas. También en México la explosión demográfica está llegando a su fin, por lo que realmente las pensiones se van a volver mucho más caras para que nuestra generación lo sostenga. Tal vez sean muchos esos los problemas que yo tenga en mente en México. Y en el plano internacional, pues precisamente estamos viendo cómo los bloques geopolíticos se están reformando, cómo está llegando como un nuevo orden mundial liderado por los BRICS, por Ujú. China que desafía la hegemonía de Estados Unidos, cómo Estados Unidos que impuso este orden mundial de reglas que era ejemplificado con las Naciones Unidas, pues este mismo país ahora está poniéndole fin a ese orden mundial con la administración de Donald Trump, la Ujú. erosión de las democracias no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo. Precisamente uno de los temas más importantes es precisamente la polarización social por Claro. las redes sociales, por las desigualdades que están surgiendo, ¿no? Por ejemplo, las elecciones de Perú en Ujú. estos No, momentos bueno, va a llevan ser histórico eso, ¿eh? 98% de las actas ya están Ajá. escrutadas y la diferencia sigue siendo negligible, No, menos bueno, de 2000 votos, creo. sí, son 1,300 por lo que nos acaba de dar nuestro reportero Héctor Vicaña allá en el Perú. Has repetido varias ocasiones erosión democrática. Ujú. Tienes 16 años, querido Víctor. Eso me hace pensar un poco en lo que has vivido. Créeme que yo me veo más viejo de lo que soy, tengo 43, pero a mí me tocó ver cómo el PRI, por ejemplo, en México pierde frente al PAN, eso fue en el año 2000 y 10 años antes de que tú nacieras, de hecho. Y bueno, pues ahí vimos una cosa impresionante y la gente decía, ok, entramos en un mundo democrático, un México democrático. Me tocó ver, estaba yo muy chavito, pero la caída del muro de Berlín. Y cuando llega una persona de apellido Fukuyama que dice, ya se acabó la historia, y llegamos al fin de la El fin de la historia, historia, justo. ya de izquierdas y derechas ya no importan, ya todo esto va a ser distinto. Ujú. Y pensábamos que esto que, que habíamos vivido en el mundo, los regímenes totalitarios, pues se iban a quedar en los libros de historia como una lección muy dura que había aprendido la humanidad. Parece que no la aprendimos, pero a ti te está tocando vivir pues una parte en donde se erosionan democracias. ¿Qué ves ahí como joven? ¿Defiendes esas democracias? Pues claramente que la historia continuó, no es el fin de la historia como muchos autores proponían en ese momento, Ajá. pero lo que yo pienso es que la erosión de la democracia es una tendencia muy preocupante porque al final de cuentas es lo que nos permite tener una participación política, Ujú. un gobierno transparente. Y lo que yo pienso es que esto tiene muchas causas. Número uno está las desigualdades tremendas que están surgiendo en todo el mundo. Por ejemplo, en Ujú. Estados Unidos, que era el mayor ejemplo de democracia liberal en algún momento, surgieron grandes desigualdades, ya sea por la ganancia excesiva de muchas personas, la acumulación Ujú. de riqueza por parte de una muy pequeña parte de la población,
o también el surgimiento del populismo, la inmigración extranjera, etcétera. Hay muchos factores que llegaron a erosionar estas democracias. Yo creo en ellas, pero no voy a negar que hay razones por las que se están erosionando en estos momentos. México, por ejemplo, es un Ujú, claro ejemplo de erosión democrática. Hoy en día, en los rankings internacionales ya no ujú, somos considerados una democracia plena, nunca lo fuimos, pero ujú. ya ni siquiera somos considerados una democracia con errores. Sí, Somos claro. considerados un régimen híbrido. Ujú, Esto es decir, tenemos elecciones que, pues sí, son relativamente justas, pero hay claramente, pues, procesos en los que hay intervención, en los que se inflan los votos, como por ejemplo en el Congreso, que ujú, Morena obtuvo un poco más del 50% de los ujú, votos y prácticamente controla 3/4 del Congreso con aliados. Eso es un ejemplo. También la desaparición del Poder Judicial independiente, ujú. aunque puede ser una opinión controversial para muchas personas. eh, y cómo precisamente se busca como quitarle facultades al INE o una ley reciente que busca anular Claro. elecciones por intervención extranjera, que pues es algo Ujú. muy vago en realidad. Aquí tienes este diagnóstico que me queda muy claro, que lo tienes muy claro, Ujú. que lo dominas, con total precisión, Víctor. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Porque al final de cuentas les va a tocar a ustedes. O sea, seguimos en este régimen híbrido. Quizá el cambio global que se viene trascenderá la democracia tradicional, esta democracia liberal que a lo mejor vivimos de la caída del muro, yo considero a la primera llegada de un Donald Trump. ¿Qué cambiará? No sé si de pronto vaya a ser una sociedad apocalíptica. Hay muchas apocalipsis y hay muchas distopías en la ficción el día de hoy, y hay también muchas utopías. Vas a enfrentarte a una sociedad ya totalmente integrada con inteligencias artificiales, muy probablemente con robots. ¿Qué ves en este mundo y qué les toca a jóvenes y a líderes como tú en el cambio global? Pues, se tiene que actuar rápido, básicamente, Ok. porque no en estos momentos donde hay un mundo en el que el cambio climático que es cada vez una amenaza mayor Ujú, para no solamente para varios países del Ecuador y todo, sino para ujú, toda la civilización humana, hay que movilizarnos rápido, hay que hacer una transición energética, hay que adoptar las nuevas tecnologías. México tiene que encontrar algo en lo que tenga ventaja comparativa precisamente, porque si nos quedamos atrás, el mundo nos va a comer vivos. Si no estamos en la mesa, si ujú, no estamos en la mesa, vamos a ser el plato que será servido. ujú. Precisamente tenemos a un Estados Unidos cada vez más agresivo, Claro. ¿no? Que está designando a los cárteles como organizaciones terroristas, que está, Ujú, pues, precisamente arrestando o buscando arrestar a gobernadores, está investigando a Rubén ujú. Rochamoy en Sinaloa, etcétera. Por lo que sí se tiene que actuar, pero también tiene que haber un cambio cultural dentro de toda la población. Fíjate que aquí hay algo bien interesante porque, bueno, además de que tuviste el premio de Best Delegate en Jail Model de la ONU, ONU Latinoamérica 3, si no me equivoco, Ujú. eh, y que es evidente el por qué te dan el premio, Víctor, pero en esta experiencia que das en la ONU, en donde tienes esta posibilidad de entender, de ver lo que está sucediendo, pues hay quien habla, por ejemplo, de un cambio global en donde se están dividiendo el mundo, las superpotencias, donde los países ya es nada más una cuestión solamente de nombre, pero de soberanía realmente no existe nada. ¿Qué nos puedes compartir en ese aspecto? ¿Qué ves en esta recomposición global? Además, pues aprendiéndolo en estas experiencias que has tenido en la ONU. Pues, algo que yo me acuerdo muy bien es el discurso de Mark Carney, que perfectamente sintetiza toda la situación. Ajá, El orden mundial diplomático fue una excepción, no fue la regla. Duró exacto. cuanto menos 60 años, Ujú, 50 años, y fue algo realmente raro. Así que en realidad el mundo, desde la Guerra Fría, siempre ha sido un lugar donde las potencias más poderosas han buscado repartirse a los países más pequeños, que no tengan ujú, tanta agencia. Y algo que me parece muy acertado que dijo Mark Carney en su discurso en Davos ujú, fue precisamente que las potencias medias, como por ejemplo los países europeos que están ujú, perdiendo relevancia, pero como bloques siguen siendo muy importantes, tienen que aprender a juntarse y negociar, porque así realmente van a tener un poder importante. Y México tiene que aprender a proyectarse en el plano internacional. Por ejemplo, los presidentes tendrían una sugerencia es que tendrían que volver a ujú. ir a las Naciones Unidas, porque no lo han hecho desde hace bastante tiempo. Sí, claro. Ujú, Sí, no, empiezan a tener dudas y el mundo en sí mismo tiene dudas sobre el papel que representa las Naciones Unidas hoy por hoy. ¿Tú cómo lo ves? ¿Siguen siendo necesarias estas Naciones Unidas? O a lo mejor tendríamos que tener ya
Otra cosa, habrá quien te pueda decir una nación, unas Naciones Unidas con mayores dientes, alguien a quien sí le hagan caso, algo que sea algo más que un ornato, Ujú. Es que es un o dilema muy no. interesante, porque Ajá. precisamente si a las Naciones Unidas, pues, se le quita poder, podría terminar como la Liga de las Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial, Ujú, sin irrelevancia, que no puedo hacer ujú, absolutamente nada con con los orígenes y el ascenso del totalitarismo, como pasó en la Segunda ujú. Guerra Mundial. Si le damos más poder, pues, quién sabe, a lo mejor las grandes potencias ya no les convendría estar en las Naciones Unidas. A lo mejor intentar darle más poder podría llevar a su última desintegración. Yo en lo personal siento que sí se debe de arriesgar y se debe de reformar en las Naciones Unidas. Por ejemplo, se tiene que hacer algo con el veto, porque no es Ujú, posible que prácticamente todo el mundo vote por algo y un país, China, Rusia, ujú. Francia, Reino Unido, pues pueda vetar una decisión, por ejemplo, lo que pasó en Gaza, que se votó por un alto al fuego y Estados Unidos votó en contra. Sí, da igual. Ujú, O sea, voto en contra, a ver, dime que no bombardee. ujú. O sea, a ver, párame. O sea, ¿qué vas a hacer, no? Si Sí, nos atenemos a los hechos y a las acciones que ha hecho Estados Unidos, me llama la atención porque cada que hay un bombardeo o una invasión incluso, dicen, es que esto no está aprobado por el Congreso. No ha estado aprobado por el Congreso. Creo que desde la Segunda Guerra Mundial no había una aprobación del Congreso estadounidense para que entren a invadir o a bombardear a otro país, ¿no? O sea, al ujú. final de cuentas hay estas acciones unilaterales, pero mencionas la Liga de las Naciones, el momento previo a la Segunda Guerra Mundial, que curiosamente, pues vamos ya hacia esos 100 años del inicio de la misma en 1939. No sé si se siente en el ambiente, yo no viví esa parte, ¿no? Me veo viejo, pero no tanto. Yo no viví ese 1939, Tampoco. pero sé que había una tensión, una polarización, un descontento generalizado, y eso terminó en escribir las páginas más negras de la historia de la humanidad. Sin embargo, estamos viendo esa polarización, pues, aspiraciones totalitarias. Estamos viendo, Víctor, pues, no sé, el riesgo o el miedo de volver a algo así. ¿Crees que te toque vivir algo así? Digo, no toco madera, no en lo personal, sino como testigos de la historia del mundo. Se pueden dibujar paralelos precisamente. Ujú. Uno de los mayores es el ascenso del populismo, cómo están llegando pues las extremas derechas, Como las llegó en extremas su momento izquierdas. Mussolini, Hitler, Ajá. etcétera, Donald Trump, Francos. Marine Le Ujú, Pen en Francia, bueno, ahora Joan Bardella, ¿no? ujú, Nigel Farage en Reino Unido, la ujú, AfD en Alemania, ujú, y PiS en Polonia, etcétera. Se pueden dibujar paralelos. Yo no creo que vayamos a una tercera guerra mundial, quiero dejar muy eso en claro, ujú. pero sí creo que estamos encaminados a una nueva era del populismo en el que la gente Ya. harta de estas desigualdades, va a votar por candidatos más extremos, que Ujú, en muchos casos van a proponer propuestas que sean irreales. ujú. México, un claro ejemplo de eso, Claro. ¿no? Tal vez más para la izquierda que para la derecha, Ujú, pero el populismo es en esencia lo mismo. Políticos que buscan aprovecharse de del descontento de la población ujú. para erosionar las democracias, quedarse con el poder, enriquecerse y pues vivir mejores vidas por su parte. ¿Qué mundo vas a querer hacer, Víctor Hugo Arteaga, de 16 años de edad hoy? ¿Por qué mundo vas a luchar? Pues ¿Qué mundo yo vas a liderar? estamos viviendo en un mundo en el que la globalización se está deshaciendo ¿Ok? pues por varios factores económicos, políticos, sociales, a pesar de sus muchas debilidades, la globalización siento yo que ha sido uno de los mejores fenómenos que ha Ujú, vivido la humanidad. Yo soy muy como cosmopolita, ¿no? Como así se le ujú, conoce. Siento que lejos de intentar aislarnos en nuestro plano nacional, ujú, población, políticos, todo México tiene que buscar integrarse al plano internacional, tiene que buscar llevarse mejor con otras naciones, tiene que buscar diversificar su economía, ujú. porque solo así vamos a sobrevivir el futuro. Ya. Ujú, Te han dicho, y seguramente lo escuchas frecuentemente, la generación de cristal, la generación que no aguanta, la generación que no puede. Yo también siento que a veces hay una generación de futuro cancelado, ujú. en la cual pues, ya no sabes hacia dónde va. ¿Qué dices de tu generación? Pues Generación de Cristal siempre ha sido la generación más nueva. Eso no es para nada nuevo. Ajá, El movimiento de los civil rights, por mucha ajá. gente los decía como de, no, pues estos están locos, no sé, ya Ujú, tenemos igualdad en Estados Unidos, como sea. Yo siento que el tema Generación de Cristal, todos estamos ujú, hechos de cristal cuando nos tocan algo que es sensible para nosotros. claro. Tu generación, la generación de nuestros abuelos, de Ajá, nuestros papás. Por eso siento que es algo como muy subjetivo en realidad. ya. Y podría repetir lo que seguía después, la segunda pregunta. Sí, 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 o sea, ¿qué ves con esta generación de cristal? Hay otros que dicen, yo lo veo así, que hay una generación también de un futuro cancelado, o sea, híjole, ¿ahora qué hago, no? O sea, ya no tengo condiciones económicas, Ujú, sociales, climáticas de las ujú. que tenía tu abuelo, o a lo mejor de las que tuve yo, ¿no?
Pues, cancelar el futuro, si este es el futuro que nos toca, a lo mejor sí lo deberíamos de hacer, ¿no? ¿Cómo lo cambias? Actuando. Y, pues, primero que nada, alzando la voz. Nadie te puede decir cómo mejorar el mundo en un solo paso. Creo que Ujú, eso es un proceso de toda la humanidad, pero ya. yo siento que primero que nada hay que ser honestos con nosotros mismos, hay que dejar atrás el populismo, hay que Ujú, buscar dialogar con otros actores por mucho que nos opongamos, okey. y para así poder reducir la polarización en primer lugar. Víctor, se nos va el tiempo, pero Ujú. te quiero agradecer mucho que estés aquí con nosotros, y hay mucha gente que quiere saber de ti. ¿Tienes redes? ¿Hay alguna manera de contactarte, de verte, de seguirte, de leerte, qué sé yo? Claramente, sí. Yo tengo una red social en Instagram, se Ujú. llama @v_arteaga, con H al inicio. Víctor-Arteaga, V-Arteaga, ajá, Ujú. Ahí también tengo links a unas ciertas artículos que escribo a veces de ujú, opinión, pues, okey, de los temas que están pasando en el mundo, la ujú, intervención en Venezuela, Irán, etcétera. okey, Me pueden encontrar en Substack, si me encuentran en Instagram, ahí okey, también tengo link ujú, para el resto de mis redes sociales, claramente. va, y si me das oportunidad, pues seguimos platicando de temas internacionales Ujú. y de muchas otras cosas más, Víctor. Muchas gracias, Luis. Gracias.